Buenas noches, bienvenidos a esta entrevista con el presidente Daniel Noboa Asín. Entrevista que ha despertado muchísima expectativa, sobre todo en estos momentos críticos que vive el Ecuador. Aclaro que esto no es un ring de box en el que el presidente se vea obligado a confrontar con un periodista o que el periodista trate de poner al presidente contra las cuerdas. No, pero tampoco es una alfombra por la que el presidente pueda pasearse sin que el periodista lo cuestione o le pida aclaraciones. Esta es una entrevista en la que trataré de hacer todas las preguntas que la ciudadanía se formula en sus casas y espera con ansias escuchar las respuestas del primer mandatario. Gracias, señor presidente, por aceptar esta entrevista. ¿Por qué se arriesgó hace 10 días a anunciar cortes reducidos, programados, cuando solamente dependía del factor climático, cuando sabemos que las predicciones climatológicas no son siempre certeras? ¿Por qué se arriesgó? ¿Por qué tomó una decisión y causó ilusiones? ¿No fue una medida populista? Sí, buenas noches. Y estoy de acuerdo, eso no debería de ser pues una alfombra. Aquí tendremos que bailar salsa choque por un buen tiempo y ver cómo pues resolvemos y cómo damos las respuestas que el pueblo necesita en este momento. No era basado en populismo, era basado en empatía. Las decisiones que tomamos fueron basadas en un escenario con un 70% de probabilidad, inclusive un poquito más. Y era algo que luchaba a diario, por horas, todos los días, y mi equipo pues lo conoce, para dar un sentido humano de este gobierno. Porque si le preguntaban a los técnicos decían una cosa, querían hacer 3, 4 cortes en un día, lo modificamos de tal manera en que sea con el menor impacto para las personas y con la mayor certeza que podíamos tener. Lo que ocurrió después fue un escenario de menos del 10% de probabilidad. Lo que nos pasó, tuvimos afectaciones de clima, un viento que no se proyectaba, y eso nos jugó en contra. Lamentablemente nos jugó en contra, pero no fue como una medida populista ni una medida de engaño. Fue algo pensando en las personas y dándole la posibilidad de planificación a las personas con la mayor certeza posible. ¿Cuánto le afecta eso en su popularidad y si esta presentación y las próximas que hará son acaso para remediar eso? Mi carrera en la política no es para la siguiente elección. Mi carrera en la política es para ayudar a la gente. Y así fue desde el primer día. Afecta. En este momento pues tendremos ahora un poco de científicos y otra gente que dice que lo que hacemos nomás es por campaña. Y ellos están en campaña. Pero pues en elecciones nunca falta un conchudo. Nosotros estamos haciendo esto por el pueblo. Estamos solucionando los problemas para la gente. ¿Por qué? Porque es una democracia y porque nosotros nos debemos a las personas. Por eso es que hemos tomado las medidas a lo largo de este año para nueva generación eléctrica. Asimismo, hemos sacado, digamos, nidos de ratas que habían en ciertas empresas públicas. Hemos sacado funcionarios que respondían a gobiernos pasados y hemos dado una vuelta completa en la administración pública. Ya vamos a tratar de conocer qué es lo que va a hacer, porque yo sé que usted va a tomar medidas y las va a anunciar esta noche. Pero antes de eso, quisiera hacerle notar que usted o su gobierno han sido muy oportunos con su capacidad de reacción en algunos temas. Han tenido una muy rápida reacción, por ejemplo, cuando hubo la toma de TC. Inmediatamente se declaró el conflicto armado interno. O como cuando se supo que iba a fugarse Jorge Glass, se produjo su captura en la Embajada de México. Fueron reacciones muy rápidas, decisiones, yo diría, bien tomadas,
y tomadas con prontitud. Pero no ha sucedido lo mismo, ni ha tenido la misma capacidad de reacción con el problema eléctrico. ¿Por qué? ¿Por qué tanta demora en reemplazar funcionarios que no funcionaban? Lo hemos hecho. Hemos cambiado funcionarios a lo largo de este año y también... Pero no es muy tarde, no son 5 meses perdidos. Pero le voy a contar lo que se ha hecho. Sí, dígame. También. La primera barcaza, 100 megas. Eso fue hace meses. Álvaro Tinajero, 33 megawatts. Aníbal Santos, 36 megawatts. Santa Elena 2, 8. Esmeraldas 2, 42 megawatts. 34 megawatts en Quevedo 2 recuperados. 85 megawatts en La Trinitaria recuperados. 96 megawatts en Enrique García recuperados. En centrales térmicas que se han recuperado a lo largo del año. ¿Cómo? Con inversiones, así también con mantenimientos que los gobiernos pasados no les dio la gana de hacer. Pero eso empezó en abril, después de la alerta del primer apagón. No, eso empezó desde febrero. Yeah. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tenemos un problema de sequía muy, muy fuerte y también tenemos un problema serio en afectaciones climáticas que nos lo vuelve muy difícil planificar mantenimientos. Le doy un ejemplo. Si es que en junio, julio y agosto, que es el pico de generación en las hidroeléctricas, uno hace mantenimientos en las termos. Si es que no hay ese pico en las hidroeléctricas, no ese pico de humedad, ¿no?, o de lluvia, en esos meses no se puede entrar a mantenimiento en las termos porque ahí sí afectaría directamente a la población y a las industrias. Entonces todo eso tiene que ver, todo está entrelazado. Pero nosotros ya tenemos 434 megawatts recuperados, asimismo más de 700 millones de dólares en inversión para nueva generación que va a empezar a entrar desde noviembre hasta abril del próximo año. Explíquele al país un poco, para que los ciudadanos comprendan, ¿cuánto producimos de energía eléctrica y cuánto consumimos de energía eléctrica? ¿Cuánto se necesita el país, tanto para el consumo residencial, para el consumo industrial, y cuánto estamos generando, o cuánto genera normalmente y cuánto estamos generando actualmente? Bueno, primero el consumo es variable. Ya. En abril, por ejemplo, es 5.400 megas. En este momento es 4.800 a 4.900. En este momento, nuestro déficit es cerca de 1.000, dependiendo de los momentos de potencia, entre 1.000 hasta 1.400. Nosotros, entre lo recuperado, más las nuevas adquisiciones, vamos a incluir más de 1.500 megawatts para que no exista este problema en los próximos estiajes. Tendremos resuelto el problema eléctrico con el incremento de demanda hasta finales del 2026. Eso es lo que hemos hecho. Hemos no solo arreglado pues las cagadotas de los gobiernos pasados, sino que en nuestro tiempo estamos haciendo inclusive más de lo proyectado. ¿Por qué? Porque si uno proyecta y necesita nueva generación de casi el 14-15% adicional cada año. ¿Me está usted diciendo entonces que por un déficit de 1.500 megavatios entre 1.000 y 1.400. 14 horas de corte? Entre 1.000 y 1.400, sí. Dependiendo del momento, dependiendo de la potencia. No es una constante, pero ese es el rango. ¿Y por qué ha llevado a las hidroeléctricas así al mínimo? O sea, casi a nivel de fundirlas. Fíjese que no. Fíjese que no. En abril, por eso es que... los colegas son los que publican eso, ¿no? Publican Entiendo. A 1,26 m de límite, a 12 centímetros de límite. Sí, bueno, sí, yo tengo que confiar en lo que publican. Es que cerca de Halloween, a ver si se ponen algunos colegas suyos, pues, trágicos. Pero hablemos del precedente ya. Si quiere hablar de la parte técnica, técnicamente, el límite mínimo de Masar es 2098. Técnico, dice, cota mínima es 2098, no es 2110, no es 2120, no es 2150, no, 2098, la cota mínima.
¿Cuándo dicen los expertos que se empiezan a ver problemas o pudiesen haber problemas? Debajo de 2110. En abril, que variaron los cortes entre 6, 8 y 10 horas, entre el 14 de abril y el 24 de abril, que fue digamos, el momento más extremo, la cota llegó a 2107. 2110, 2111, 2107. Pero había suficiente caudal, había un caudal fuerte que hacía que Mazar sea una hidroeléctrica de paso, básicamente, y Coca-Cola Sinclair estaba con fuertes lluvias a partir del 22-23 de abril. Eso es lo que compensó. En este momento tenemos poco caudal en Coca-Cola Sinclair y tenemos una cota de 2112 en Mazar. Si se lo compara con el punto mínimo que estuvimos en abril, son 5 metros de diferencia. Y esos 5 metros no es llegar al límite, no está bien, pregunto. No digo que está bien, claramente no está bien. Uno va para allá no y estoy ve... cuestionando, estoy simplemente tratando de informar. Uno va a Mazar y ve que está seco. Uno camina en la calle y ve que la gente está molesta, ve que la gente está dolida. Y eso es el principal indicador. No cuántos metros de agua están arriba o abajo, sino la afectación verdadera a las familias, a los pequeños negocios, a las escuelas, al estilo de vida y a la cotidianidad de la vida de la gente. Ya vamos a ir a eso para que usted nos diga cuáles son las soluciones que usted propone. Pero sí es importante hacer un preámbulo de análisis de por qué estamos así. ¿Qué pasó con las barcazas? ¿Por qué al principio eran 3 barcazas, 2 barcazas y resulta que solo nos quedamos en una? A ver. ¿Qué pasó? ¿Hay mucho interés de por medio? ¿No funcionan? Supuestamente las barcazas consumen menos recursos que una termoeléctrica en tierra porque se la opera con fuel oil, que es mucho más barato que el diésel. Sí, como digo, primero habían un pocotón de antibarcazas. En abril, mayo, junio, julio, gente que atacaba. Algunos colegas suyos pues también decían que era lo más terrible y lo más caro. Lo que los técnicos dicen. Y lo más caro y era una desgracia y todo era pues un mar de corrupción en las barcazas. A partir de septiembre empezaron a haber viudas de barcazas ahora que decían que la solución de la vida eran las barcazas. Las barcazas, así como cualquier termoeléctrica, depende del precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo está abajo, está más barato. Cuando el precio del petróleo está alto, es carísimo. Pero más caro es no tener luz. Vamos despacito. Ok. Con $1 de diésel para generación se genera lo mismo aproximadamente que con 55 centavos de fuel oil. Pero hay otra opción, que es aproximadamente con 0,30 centavos. Es el gas natural. Ya. Entonces, obvio, todas las viudas de las barcazas que dicen, el fuel oil es más barato que el diésel. Es correcto, el fuel oil es más barato que el diésel, es un combustible más sucio, es un combustible que necesita calentamiento, es como brea. También hay que limpiar los tanques, es un combustible que requiere cierta manipulación para y causa mucha más polución también. Claro, pero todas las turbinas a diésel, en energía en tierra, son duales. Que estamos consiguiendo. Duales, para que nuestros amigos... Que pueden usar diésel o gas natural. En los últimos 10-12 años, las turbinas se han generado, que han sido producidas por las compañías más grandes como General Electric, son duales, diésel, gas. ¿Por qué? Para la transición eléctrica. El gas es más limpio que el diésel, definitivamente más limpio que el fuel oil y con menos dólares consume más que el diésel, rinde más que el diésel y que el fuel oil. Entonces vamos hacia eso, vamos hacia el futuro. ¿Por qué? Porque estos o compra o alquiler, no es que se lo alquilan por un día o por 3 días, se lo alquilan por 2 años.
Y estamos trabajando como gobierno para que se pueda explorar gas en el Ecuador, asimismo distribuir gas en el Ecuador para la generación eléctrica. Usted dice que el problema de la crisis energética quedará resuelto definitivamente en el 2026. No. Eso no es lo que he dicho. He dicho que con la solución final. No. He dicho que con las medidas que hemos tomado, ahora, con lo que hemos comprado y lo que hemos alquilado a largo plazo, solucionamos el problema energético para 2025 y 26. En el 2026 habrá que adicionar pues unos entre 400 y 500 megas adicional para atender la demanda, el incremento en demanda. Ok, esto me trae entonces a preguntarle, con los proyectos que ya estaban iniciados, ¿es cierto o es falso esto de que los proyectos iniciados por los gobiernos anteriores, en su gobierno los dejaron a un lado y privilegió proyectos nuevos que usted ha presentado? No es cierto. El ejemplo perfecto es Toachi Pilatón. Toachi Pilatón, en cambio, lo dejaron votado en la época de Lenín y en la época de Lazo. Nosotros invertimos, llegamos a un acuerdo y reactivamos, estamos finalizando la construcción y ya la primera turbina de 3 empieza ahora en finales de noviembre, principios de diciembre, y son 3. Entonces se generará 210 megawatts de un proyecto que por temas ideológicos los últimos 2 gobiernos decidieron dejarlo botado hacia un lado. También todos los proyectos privados o públicos privados que estaban en energía renovable, que decían, no, eso ya lo dejamos firmado. No, nadie dejó firmado nada. Eso de ahí necesitaba todavía pasar por pues, diferentes pasos en temas de regulación ambiental, en tema de ponerse de acuerdo con el Estado en los precios finales de venta. Y nosotros lo finalizamos. Por eso, más de 400 megas han sido añadidos en energía renovable con participación de la empresa privada. Pero tuvo que llegar Inés Manzano al ministerio, puesta por usted obviamente, para que se solucionen esos problemas ambientales, porque las licencias no se dieron quizá con anticipación. Estaban avanzando, pero desde el inicio de este gobierno estaban avanzando. Entonces, ¿por qué cambió de ministra? Inés Manzano le metió turbo. Ok, es una buena respuesta. Inés Manzano le metió turbo y salió. Ok. ¿Qué pasa con Energy Kill? ¿Es cierto esto que solamente necesitan las turbinas, que se reactivó ese proyecto en el 2018 y que se volvió a firmar otro acuerdo en el 2023 y que solamente faltan las turbinas? ¿Qué pasa con Energy Kill? ¿Cuál es el problema verdadero, presidente? ¿Cuál es el problema verdadero? Porque a mí se me hace que no por gusto se tira abajo un proyecto de esa naturaleza. No lo hemos tirado abajo. Lo que pasa es que no nos hemos involucrado en un proyecto que creemos que puede tener muchos problemas. ¿Problemas de qué índole? Problemas que están en este momento en Fiscalía y están en el área son problemas judicial. De corrupción, no son problemas técnicos ni ambientales ni nada, son problemas de corrupción. Correcto. Digámoslo con su nombre, ¿no? Con altos cuestionamientos, lo vamos a decir. ¿Por qué es tan delicado? ¿Por qué somos delicados? Si alguien está queriendo meterle mano para llevarse un billete con el dolor de la gente que está sufriendo ahora. Porque a mí se me hace que hay muchos ecuatorianos... Yo creo que después de meterme a la Embajada de México, creo que delicado no es una de las características que me han puesto a mí. Entonces no lo sea. No estoy diciendo que es así. Estoy diciendo que hay problemas de suciedad hay serios problemas económica ahí. Sí, correcto. Ya. Hay pitos en los cuales no me quiero meter, que eso de ahí, que la justicia se encargue. Y nosotros estamos buscando otras opciones mejores. O sea que Energy Kill definitivamente no puede avanzar por problemas de corrupción. Así es como me lo han dicho y les creo a las personas que me lo dijeron. Ok, la ley No Más Apagones. ¿Cuánto le ha ayudado al gobierno y qué tan incompleta quedó? Porque, por ejemplo, se autoriza al sector privado 10 megavatios. Usted ahora pide que se aumente
a 100, pero en el primer debate lo sacaron, Sí, lo quieren volver a poner. Claro, hay que averiguar, hay que averiguar quién lo sacó. Ya, pero hay que averiguar quién lo sacó. ¿por qué no se hizo todo desde el comienzo? Pregúntale a la Asamblea. El Ejecutivo presenta una ley. La ley se trata en una mesa, en este caso la Comisión de Desarrollo Económico, y después de eso se trata en el Pleno. Entonces todos tienen que estar de acuerdo. Avanzamos con eso. Ahora estamos perfeccionando la ley con esta segunda. Y ojalá, espero que las otras bancadas vean la urgencia y vean la necesidad de hacer los cambios que se necesitan en el Ecuador. ¿No es conveniente en estos momentos de crisis sacar provecho de esto y hacer una ley que definitivamente liberalice el mercado energético en el país? Es muy complejo con la Constitución que tenemos, punto 1. Punto 2, si usted me trae un proyecto de más de 150 millones de dólares de inversión privada, yo doy todas las facilidades para que se vuelva una alianza estratégica y se lo haga. ¿Por qué 150? ¿Y por qué es que no quieren invertir entonces? Pero espérese, ahí le digo, 150 millones de dólares. ¿Por qué? Porque entre las inversiones en generación, más transmisión y volverlo un negocio más completo, con 100 megas de techo, va a necesitar como 150 millones de dólares de inversión. ¿Cuántos proyectos así tienen? Si dé una carpeta, por favor, yo lo ayudo. No conozco. Pero es no que conozco porque no estoy involucrado en ese sector ni quiero estarlo. Pero es que no lo hay. Ya. Y nada impide que haya un proyecto de eso, de 150 millones, otro proyecto. Además que, reflexionando un poco, presidente, en este país no hay contrato público alguno que no sea cuestionado. Sí se ha dado cuenta de eso, ¿no? Todo lo cuestionan. Cualquier proyecto, cualquier contrato... Peor en época electoral, pues. Exacto. Peor en época electoral. O sea, Exacto. ahorita todos los candidatos presidenciales son expertos energéticos. Ni uno hablaba de electricidad hace 2 meses. Ni un precandidato. Ahora todos son expertos energéticos. Ahora todos dicen que tienen la solución. Y cuando les preguntan cuál es la solución, es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos invirtiendo en energías renovables. Nosotros hemos añadido al parque de generación ya 435 con el mantenimiento de energía termoeléctrica. Nosotros vamos a invertir 710 millones de dólares aproximadamente en compra y en alquiler de nueva generación adicional. Estamos también con la máxima apertura para hacer nuevos proyectos, macroproyectos. Estamos conversando con el gobierno de Francia, inclusive para la alternativa de energía nuclear. Estamos ya haciendo los últimos ajustes para el diseño definitivo de la hidroeléctrica Cardenillo. Estamos en un proyecto también de 80 millones de dólares solar, financiado y por ayuda del gobierno canadiense. Estamos haciendo todo lo que ellos proponen. Ya no sé qué más van a proponer. Hace 15 años, con una fecha parecida a esta, si no me equivoco, el 18 de noviembre, Rafael Correa le echaba la culpa a los gobiernos anteriores de los apagones. Teníamos ya 3 semanas de apagones en 2009. Y decía que el problema era que se había puesto todos los huevos en una canasta y se habían construido solo hidroeléctricas y dependíamos de hidroeléctricas. Pero lo que él hizo fue construir más hidroeléctricas. Y Correcto. ya sabemos cómo las construyó. ¿Sí? Así decía. Exactamente. Pero usted dice lo mismo ahora. ¿Cómo estoy diciendo lo mismo? Estoy hablando de energía nuclear, energía solar, energía eólica también, y asimismo una nueva hidroeléctrica. Entre todo ayuda, todo suma. ¿Por qué? Con el precio de petróleo, si es que el día de mañana hay una guerra mundial y sube a $100, la hidroeléctrica es la mejor opción, o la nuclear. Si es que hay una crisis mundial y el precio de petróleo baja a $40, primero nos perjudicaríamos por los ingresos del Estado. ¿Cuál es una buena opción? Ahí la termoeléctrica o gas natural. Usted tiene que tener un balance. Porque eso es la otra cosa que la gente no lo ve. La gente dice, bueno, pues ¿por qué están de nuevo con la hidroeléctrica? Porque ahorita pues está el WTI en 71, 72 dólares el petróleo. Pero que pase $90. Todo el mundo va a estar diciendo, qué cara la electricidad ha sido de las barcazas de la generación en firme de fuel oil, de diésel, qué desastre, qué desgracia. Claro, ahí la hidroeléctrica es barata, porque no depende del precio
el petróleo ni la volatilidad del precio del petróleo. Mi mensaje es que hay que tener la diversificación adecuada y también tiene que haber la responsabilidad de parte de las industrias, especialmente industrias que se han favorecido de un costo bajo de electricidad y han sido muy rentables los últimos años, para que inviertan en autogeneración. ¿Le quitó el subsidio a las mineras? Sí, están bravísimos. Sí. Yo estoy contento. Están bravísimos. Claro, y con Inés están histéricos. ¿Cómo le voy a decir que ha hecho mal? Se ha hecho bien. Están histéricos con Inés también. Sigo pensando que la capacidad de reacción pudo haber sido más rápida y pienso que fue tardía. Pero eso ya está en el pasado. Pero está comprobado que hemos está bien. recuperado 435 públicos. Hemos dado la finalización de las licencias y todo para que haya más de 400 privados. Y eso, acuérdese una cosa, en época de Chirés, ¿por qué no hemos hablado de eso? Yo empiezo con 4.600 millones de dólares en atrasos de pago, 110 millones de dólares en cuenta. Entonces, ¿cómo pues iba a invertir en toda esta maravillosa nueva generación si no podíamos pagar ni el 13º? Me dejaron todo vacío. ¿Qué logramos hacer en 5 meses? El programa más rápido de cualquier multilateral para lograr financiamiento internacional. Hemos logrado subir las reservas a más de 8.600 millones de dólares, más que el punto más alto de Lazo, y hemos estabilizado la economía, hemos salvado la dolarización. Salvado la dolarización. Así estuvimos, así de peligroso fue. Teníamos reservas internacionales menos de 4.500 millones. Estábamos en una situación crítica, me dejaron una situación crítica. Entonces, mientras todo eso pasaba, tenía que balancear entre invertir, dar mantenimiento para más de 400 megas, tenía que pagar todas las cuentas pasadas que me dejaron desde el gobierno anterior, pagarle a los GATS que se les debía 4 meses, pagar el tema salud y pelear una guerra que cuesta 1.200 millones de dólares al año. No es que hay un fondo escondido, blindado, con 1.000 millones de dólares siempre para generación eléctrica por si acaso pues pasa una desgracia de estas. Al final es el dinero del Estado. Pero a la larga la plata salió de nosotros mismos, ¿no? De los ciudadanos con más impuestos. Bueno, en el IVA. En el IVA. Todavía estamos viendo también las deducciones por nueva generación de empleo que van a tener las empresas. Las empresas recién en mayo van a saber si es que pagaron más o menos impuestos, como impuesto a la renta de empresas. Ok, ahora vamos a la parte que yo creo que la ciudadanía es lo que más espera. Los que más sufren, en definitiva, es esa clase media y media baja y obviamente los más pobres, que tienen, por ejemplo, el taxista que pagar 30, 40, 50 dólares diarios por su cooperativa, pero no tiene pasajeros porque no hay luz. O el panadero que tiene que parar su panadería para fabricar el pan. Es decir, esa gente que vive casi al día a día. Esos son los más afectados. Esos son los más afectados. Correcto. Entonces, ¿qué va a hacer por ellos? Es por eso que peleo hora a hora, minuto a minuto, para tener la mínima cantidad de cortes posibles. En eso me he pasado todos los días, día y noche, este último mes. Muchas noches sin dormir. También, no porque deja sin luz a la minera más grande o deja sin luz a una industria. Es por la gente. Porque a la gente le molesta, a la gente le cabrea esta situación. Y eso hay que ser consciente. Entonces, cuando viene un técnico y le dice, ¿sabe qué? Mire, lo mejor que se puede hacer es cortar 15 horas, 4 cortes al día, o sea, destruirle la vida cotidiana a la gente, y todo porque técnicamente eso es lo mejor. Con ese grupo de técnicos, 4, 5, 6, pero 10 horas... terminan ganando los técnicos, porque tenemos 14 horas. No, disculpen. Si es que hubiese sido como fuesen los técnicos, ahí sí era pues lo inhumano de Noboa que hace que haya una cantidad absurda de cortes. Lo que hemos hecho es, con la menos afectación a las personas, con la mayor posible certeza
hacer un cronograma. Que pase el escenario menos probable no significa que en ese momento era la decisión con más empatía para tomar. Ok, eso responde mi pregunta y la pregunta de muchos. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿qué va a hacer? Va a haber, como en cualquier empresa, si usted da un servicio, usted es empresario, ¿no? Si usted da un servicio y ese servicio lo da mal o no lo da, ¿usted con qué cara le cobra a la gente? Un servicio que no ha dado o lo ha dado mal. Le aseguro que usted como empresario no le cobraría. Pero ahora usted es el Estado. ¿Cómo el Estado puede cobrarnos una planilla mes a mes por un servicio que no nos da y cuando nos lo da mal? ¿Es justo que paguemos la planilla de luz completa? Para nada. Entonces, para nada. Por eso, 4 meses, estamos subsidiando hasta 180, hasta un consumo promedio de 180 kilowatts a cada una de las familias del Ecuador. Eso ayuda a los más pobres, sí, ayuda a los más pobres, sí, pero no ayuda prácticamente, o muy poco, pongámoslo así, al panadero, al taxista, que clase media baja. A ver, sí ayuda, especialmente en la sierra que hay menos consumo promedio. Eso le iba a decir, pero acá no, acá tenemos aire acondicionado. Inés Manzano nos dice que consumimos demasiado aire acondicionado. Yo digo, bueno, venga y mira Guayaquil otra vez y necesita, porque aquí nos morimos de calor, pues, ¿no? Correcto. Entonces, en la costa no es igual, presidente. No es igual, pero había que darle un alivio a la gente promedio. Y eso es lo que hicimos, le dimos ese alivio. Aparte, medidas económicas que se van a tomar. Hemos condonado las deudas de todas las juntas de agua del país. Eso es correcto. Por ejemplo, eso de ahí afecta al agricultor, al pequeño agricultor, a las comunidades a nivel nacional. Estamos también ofreciendo financiamiento para generadores. Estamos refinanciando deudas de Ban Ecuador para pequeños empresarios. Estamos condonando deudas del antiguo Banco Nacional de Fomento para agricultores, hasta $5.000. Se ha tomado varias medidas para ayudar a los más pobres, asimismo a la clase media y a los trabajadores. En este momento tenemos que hacer todo lo posible para volver a la normalidad y reducir o eliminar el impacto de este periodo que ha sido una desgracia para todos. ¿Va a tomar en cuenta aquellos pedidos que hacen, aquellas propuestas que hacen gremios de reducir la planilla un 60%, 40%, de compensar con tributos, con exenciones tributarias a algunos negocios, o reducir el IVA que está en su plena capacidad a lo más bajo que pueda reducir, creo que es 13%. ¿Va a tomar en cuenta esas propuestas o no? Algunas sí, algunas no se pueden. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles sí, cuáles no? A ver, le hago una pregunta a usted ahora. Si necesitamos un alivio de más de $1.000 millones para reactivar la economía después de una guerra y después de una catástrofe climática, ¿quién nos va a prestar ese dinero? Multilaterales, Banco Mundial, CAF, BID, ese tipo de instituciones. Si es que el Estado no tiene capacidad de repago, ¿cómo lo hacen? Entonces el tema del IVA es difícil tocarlo por el momento difícil tocarlo. Condonación de deudas, estoy 100% a favor. Por ahorro energético a los grandes consumidores, darles deducciones tributarias, también estoy a favor. Crédito para el pequeño comerciante, créditos para los agricultores, 500% a favor. Pero tengo que también pensar en cómo se pueden pagar esas deudas como Estado. Tengo que darle un balance para que sea sostenible. Y además vemos que no todo está tan mal.
vemos sectores de la sociedad empresarial, sobre todo, que ha ganado dinero. ¿Cómo están las cuentas según el gobierno en estos momentos, presidente? Bueno, el Estado está con mucha mayor estabilidad económica que la que había hace un año, mucho mayor. En reservas internacionales, en recaudación, pero también revisando indicadores económicos como las ventas. Si ¿Qué es lo que todo el mundo se queja, ¿no? Las ventas han caído, las ventas han caído, las ventas han disminuido, las ventas han bajado. Pregúntele a Carlos Vera, va a ver lo que le dice. ¿Por qué me hace pelear usted con mis colegas? Déjenlo en paz. No se pelee, tengo buena relación con él. A veces nomás que se pone trambólico. Pero, bueno, hasta agosto, un crecimiento de 0,9%. 1%. En ventas, con todas las desgracias, pues, con guerra, con estiaje, con sequía, con todo. Pero y se puede saber en qué sectores es que... Por supuesto. Son los sectores que aumentan. Por supuesto. Porque hay sectores como el sector del restaurante que definitivamente va a bajar. No. No ha bajado. Pero ¿en qué momento la gente sale a comer? Bueno, déjeme explicarle un poquito. Y lo cual, no es que estoy satisfecho con esto, ni que estoy contento, ni estoy diciendo que estamos bien. Okay. Eso sí, dejémoslo claro, porque pues no quiero tampoco dar esa impresión de que no, el presidente vive otra realidad, está loco, dice que todos estamos bien. ¿Cómo vamos a estar bien? Estamos con guerra, con problemas energéticos y también con poco consumo local. Consumo local. Esa es la realidad. Ventas locales, estamos menos 1%. Locales. Pero en la tarifa cero, canasta básica, incremento del 1,4% en ventas. Exportaciones, 13% arriba. 13% arriba. Exportaciones, ¿dónde se origina el mayor crecimiento? Bueno, hay crecimiento en todos lados. Hay crecimiento en no petroleras significativo, okay, así mismo como petroleras. Con menor precio igual hay mayor cantidad de barriles exportados. Pero el salto grande es en no petroleras. Okay. ¿Qué es lo que ha pasado? Y eso, para reorganizar la economía del Ecuador, tocaba subir exportaciones y bajar importaciones. Para tu balanza, tu pago esté mejor, para que incrementes tus reservas, para que esté más saludable la economía. Eso es lo que ha pasado. Menos importaciones, veo los gremios o importadores de autos. Sí, le ha bajado sus ventas, han bajado las importaciones, han subido las exportaciones. Eso en un neto te mejora, te vuelve una economía más saludable. Podríamos decir que tenemos una balanza comercial positiva. Más positiva que antes. Mejor. O menos negativa. Bueno, mejor que antes. Ok. Ya. ¿En qué afecta eso? Eso afecta en ventas locales. Las ventas en tarifa cero, que es la comida principalmente, ha subido. ¿Qué es lo que ha bajado? Los bienes duraderos, los bienes depreciables a 10, 15, 20 años, maquinaria, autos. La gente, como es justo antes de una elección, tampoco se van a embarcar en una hipoteca de 10 años, ni comprar una nueva casa, o comprar... Pues, sin conocer el futuro. Sin conocer el futuro. ¿Por qué? Porque son compromisos a largo plazo, compromisos financieros a largo plazo, que uno no los toma hasta tener certeza, más que sea a mediano plazo, de lo que pueda pasar. Pero vemos que, a pesar de todo, con guerra, con estiaje, con sequía, con problemas de electricidad, logramos tener mayor cantidad de ventas. No me parece que estamos bien, debemos mejorar mucho, pero fueron las decisiones duras que tuvimos que tomar por cómo nos dejaron a nosotros el Estado. Si hay algo que a mí me molesta es tener que subir el IVA, tener que subir algún tipo de impuesto. ¿Por qué? Porque ese no era mi plan original. Tuve que adaptar y tener un año de sacrificio para que mi plan original sea sustentable a 3, 4, 5, 6 años. La crisis de energía realmente se debe en gran parte a la crisis hídrica. O sea, el problema
Es la falta que no hay agua. Y es la falta de mantenimiento, pues, hermanito. Si es que se ve aquí, los 434 megas que nosotros le hicimos el mantenimiento se lo pudieron haber hecho el año pasado. Había mantenimientos desde el año 2020 que no lo hacían. Antes, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo? Pues, ¿acaso yo era de gerente de Selec en el 2020, 21, 22, no, 23? Apenas era imposible. Llegó al gobierno, pero bueno. Yo no le reclamo por eso. Yo estoy tratando de llevar reclamos de la ciudadanía. La ciudadanía dice, bueno, ¿por qué no hizo el mantenimiento desde el primer mes? Ya, usted ya me ha contestado, estoy de acuerdo con usted. No es fácil. Sí, yo sé que esto no es fácil. Es una época muy frustrante. Yo entiendo que la gente esté frustrada, como digo, cabreada de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque afecta la vida de todos. Afecta la rutina de todos, afecta la vida cotidiana. Creo que la gente sabe que no es su culpa, que usted no es el causante de esto. Sí, pero creen que la gente sabe que usted está haciendo todo lo posible, pero la gente quiere que usted le resuelva. Claro, pero no todos creen que estamos haciendo, no todo lo posible, hasta sobreextendiéndonos en lo imposible. Estamos haciendo eso, ¿por qué? Porque queremos volver al día a día, a la cotidianidad de la gente lo antes posible. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda y nomás echarle la culpa. Bueno, ya no llovió, o los giles que estaban aquí antes no hicieron nada, y es hacer una justificación. No, nosotros tenemos que limpiar la basura de antes y arreglar, no solo para hoy, arreglar para mañana y arreglar para 2, 3, 4, 5 años que vengan. La crisis energética, como le decía, tiene un origen también en la crisis hídrica. Hay sequía en toda la región. Falta de agua. Eso puede llevarnos también a una crisis agrícola y pecuaria. ¿Se está haciendo algún plan de contingencia? ¿Su ministro de Agricultura tiene un plan de contingencia o no lo tiene? Porque usted a lo mejor piensa que tiene un gran ministro, pero yo no lo veo al ministro. El Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, los dos están trabajando de la mano para que no haya afectación agrícola. Él ha sido agricultor desde que nació, Danilo Palacios, y es un excelente ministro. No habla mucho, pero es un excelente ministro. Ha logrado no importa que no hable, lo importante es que haga mucho. Por supuesto, ha logrado hacer lo que antes se veía imposible. Llegar a acordar un precio de la leche, acordaron el precio del banano, ha acordado importación de maíz con el gremio maicero, ha apoyado también a los arroceros que han tenido una tercera cosecha este año y ha sido el mejor año del arroz nacional en historia. Entonces, si es que tuviésemos un mal ministro... Sí, puede ser un gran ministro, pero se olvidó de hacer un plan de contingencia. Resulta que por falta de agua tenemos un problema alimentario. No, pues si fuese así, entonces no es un gran ministro. Bueno, es que a eso es lo que estoy tratando de decirle. Entonces, de que hay plan, hay plan. Y no es solo del Ministro de Agricultura, también es Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Energética. Entonces, ¿se imagina usted lo que pasaría si no tenemos un plan y viene una crisis de producción agrícola? Pero por supuesto, pues estaríamos jodidos. Por eso es que estamos trabajando para que eso no pase. Totalmente. Quisiera cambiar a otro tema, pero no sé si usted quiera insistir en algo más con respecto al tema energético. Yo estoy aquí para contestar todas sus preguntas. Ok, entonces, ¿terminamos el tema de energía? Sí, el problema no se termina hoy, pero lo vamos a resolver lo antes posible. ¿Pronóstico para cuándo quedará resuelto lo urgente? No lo final, sino lo urgente. No la crisis para el 2025, sino la crisis para este mes, si para el próximo mes. Si todo sale acorde a lo planeado, comparto, no digo, son predicciones, son probabilidades. Deberíamos de estar ya con el problema resuelto en diciembre. La crisis. No, el problema resuelto. Ya no debería de haber apagones en diciembre, con lo que estamos trayendo la nueva generación, en algunos casos hasta volando turbinas, con asistencia pues de los Estados Unidos, de Perú, inclusive en nuestro propio avión, el Hércules que nos donaron, trayendo las turbinas, después logísticamente llevándolo a Cartagena, Colombia, y de ahí trayendo por camión otras. Así que estamos contra el tiempo, estamos corriendo. ¿Va a ir a visitar al presidente Gustavo Petro?
Sí, voy a ir el día martes a la COP. Para él es muy importante la presencia de su país vecino en la COP, asimismo como para mí es importante que él venga a la cumbre iberoamericana. Entonces, en ese caso hay que ser recíproco. O sea, va a tener 2 reuniones o 2 posibilidades de encontrarse con Gustavo Petro. Sí. ¿Y cree que Gustavo Petro va a aceptarle venderle energía al Ecuador después de la posición de Gustavo Petro con respecto a la Embajada de México, con respecto ojalá. Yo vi ahí en la prensa que hablaba de que hay que ayudar a Ecuador? Hay que ayudar a Ecuador. El primero debería ser él. ¿Cuánto nos está vendiendo de energía Colombia? Ahorita, ¿Nada? ¿Cero? Ahorita cero. Cero, Polito, cero. Ok. Un mensaje para Gustavo Petro, ¿no? O sea, si habla de ayudar, que... Ya, pues. Que empiece él. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. O sea, estaremos muy agradecidos, pero... Y no es gratis, pues. ¿Y no será que usted venda. ¿No será que usted sembró con sus declaraciones una enemistad que no debía haberse sembrado y a lo mejor él está tratando de reconciliarse? Bueno, no lo siento así. Yo creo que es más que nada un tema... ¿Son declaraciones políticas? Creo que es más un tema ideológico más que político. De políticos los dos somos jefes de Estado y deberíamos de resolver... ¿Usted me está diciendo que Gustavo Petro no nos vende electricidad por un tema ideológico? Espero que no sea por eso. Ok. Tengo fe de que no es por eso. Ok. Vamos entonces ahora con el tema delincuencia. Estaba viendo cifras del 2023 y del 2024. Las que he alcanzado a ver son de enero a agosto del 2023, no tengo septiembre, y de enero a agosto del 2024. Hay una reducción global, general, del 17% de la criminalidad violenta y de muertes violentas. Correcto. El índice de muertes se ha reducido. Crímenes en general también. Con excepción del mes de agosto. También. Pero más que por una subida en el mes de agosto del 2024, es por una igual. fuerte bajada de agosto del 2023. Agosto a agosto fue igual. El Sí. resto, todos los meses ha sido significativamente mejor. Sí. ¿A qué se debe esto? La bajada, la disminución. ¿Es gracias a los operativos, gracias a Mónica Palencia, gracias a las Fuerzas Armadas, a la policía? Gracias al trabajo en conjunto. ¿El trabajo en conjunto qué es? El Ministerio de Interior con Mónica Palencia, las Fuerzas Armadas, Ministerio de Gobierno y los gobernadores. Los gobernadores que tenemos han logrado trabajar de la mano con Ministerio de Interior y con Ministerio de Defensa para mejorar la situación significativamente. Miren Esmeraldas, 46% mejor. Guayas, arriba del 20%, o sea, menos del 20%. Hay una reducción del 20% entre Distrito Metropolitano de Guayaquil y la provincia del Guayas. Hay que acordarse quiénes eran los gobernadores anteriores. Algunos son hasta candidatos a la presidencia. Y aún así, fueron gobernadores pasados y ahora hablan de seguridad. Tenemos un caso en Los Ríos, que hay una gobernadora de Los Ríos que quiere ser asambleísta. Ahora, pues, el ex gobernador de Guayas que quiere ser, pues, candidato a la presidencia. Y tenemos problemas de todo tipo ahorita en el Ecuador como para andar escuchando ese tipo de declaraciones y excusas. ¿Por qué Durán se le ha hecho tan complicado todavía? O sea, ¿por qué no? Yo soy de las personas que sostiene que a punta de bala no vamos a lograr pacificar un país, ¿no? Pienso que funciona, pero hay otros temas que son importantes. Pero sí se reduce, obviamente, la delincuencia. Pero ¿qué pasa con Durán, que no logra todavía, no voy a usar términos que puedan causar polémica ni sean conflictivos, no quiero decir, voy a usar la palabra controlar, para no usar otro término que pueda ser problemático? ¿Por qué no se ha logrado controlar todavía el tema de todos los delincuentes que se han ido a refugiar a Durán? Primero, la criminalidad no es estática, especialmente estos grupos narcoterroristas que son altamente móviles. Se van moviendo. Lo mismo le podría decir
¿Qué pasó entonces con Nueva Prosperina? Hemos mejorado Nueva Prosperina significativamente, más del 40-50% en Nueva Prosperina, pero Durán está un poco peor que el año pasado. En el global, la provincia del Guayas está más de un 20% mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se mueven de un lado al otro. Si están siendo perseguidos acá, se mueven a otro lado. Después se los encierran en ese lado, después hay operativos en ese lado. Entonces no es algo que funciona pues perfecto metro cuadrado por metro cuadrado. Tenemos movilidad de ellos. Lo que debemos de ver es la cifra global. Y en la cifra global estamos mucho mejor. El golpe a la narcodelincuencia también ha sido económico. Claro. ¿Cuánto dinero les ha quitado a los narcos? Más de 3.000 millones de dólares. Más de 3.000 millones de dólares. Y eso afecta también a la economía. Que salgan de la economía 3.000 millones de dólares también es importante. Eso sí afecta, pero asimismo no es sostenible tenerlo. No estoy diciendo que deben estar, ¿no? Por si acaso. No es sostenible tenerlo. Ese dinero sucio no justifica la violencia que trae ese mismo dinero sucio y la pérdida de vidas. Entonces, nosotros lo que estamos es protegiendo la vida de las personas. Porque esa es la otra cosa. Asimismo, como se ha reducido las muertes violentas, los femicidios, los crímenes en general, dentro de esas muertes, el porcentaje de personas con antecedentes penales es mucho mayor que el año pasado. Hay menos muertes de inocentes. Las víctimas colaterales que se llaman son las muertes de inocentes. Esas también han disminuido. Sí. ¿En cuánto? Casi un tercio. O sea, dentro de las muertes violentas hay menos muertes de personas con antecedentes penales. O sea, de personas sin antecedentes penales. Perdón, sí. Sí, menos muertes sin antecedentes penales. Eso es importante. ¿Mónica Palencia va a seguir en el cargo? Sí, lo ha hecho muy bien. Se ha peleado con todos los grupos narcoterroristas, se ha peleado con todos los narcopolíticos y se ha peleado con toda la gente que quiere afectar la vida de las personas y quiere afectar la integridad y dignidad de los ecuatorianos. Entonces, si hay una persona que merece un aplauso por la lucha que ha tenido en temas de seguridad, es ella. Llamémosle triunfo en la Asamblea, de lograr la no censura de una ministra que con rabia querían cortarle la cabeza, ¿significa que podría consolidar una mayoría también para el tema de las bases extranjeras en el Ecuador, que acaba de ser aprobado por la Corte Constitucional? No lo sabemos, ojalá. Ojalá. El Ecuador lo necesita. Y eso ahí tendrá que preguntárselo a la bancada correísta, que ya dijo que estaba en contra de las bases extranjeras. Pero la bancada correísta acaba de perder, ¿no? Acaba de perder, pero es una reforma constitucional en la cual se necesitan 92 votos y por lo menos un porcentaje pequeño de esa bancada va a tener que votar a favor para que pase. No tiene los 92 votos con los otros movimientos y los otros partidos. No. Sabemos que ahorita hay un bloque correísmo y social cristiano que están juntos pegados pues con cemento de contacto. Y el resto que a veces votan con el gobierno. Pero los social cristianos han dicho que ellos están de acuerdo con las bases extranjeras. También dijeron que no iban a votar a favor de la censura de Mónica Palencia y después salieron con que sí. Entonces, hay veces que sí, hay veces que no, hay veces que se arrepienten. Ya veremos qué pasa. El Ecuador los rechazará si es que no votan a favor de las bases. Porque la gente lo quiere. La gente vivió eso, vio que había menos violencia, había menos narcotráfico, había más control y había más apoyo internacional. ¿El movimiento Construye se está convirtiendo en una especie de aliado oculto de ADN o del gobierno? La verdad no lo sé. Ojalá
más que aliado del gobierno, que aliado oculto, he dicho, ¿no? Porque por un lado votaron consecuentemente con el gobierno, pero al mismo tiempo decían que el gobierno ha hecho que descalifiquen su lista de asambleístas. Me echan a mí la culpa de todo, pues. Ya mismo, quién sabe qué pase y me van a echar la culpa. Bueno, antes tú era culpa de Correa, ahora dicen que es culpa de Noboa. Sí, pues. ¿Qué le puedo decir ahí? Lo que sí es que espero que voten en los temas importantes, en los temas en que van a mejorarle la vida a los ecuatorianos. Ya más que una nueva mayoría, una alianza, un pacto, esto que lo otro, que voten por las cosas que le mejoran la vida a los ecuatorianos y punto. La gente está harta de la Asamblea. Llevamos casi una hora de entrevista, presidente, y se nos ha pasado bastante rápido. No quisiera terminar sin tocar el tema político, netamente político. ¿Usted reconoce, o es cierto o es falso, que sus preferencias electorales han disminuido un poco por el tema de los apagones? Sí, claro. O sea, yo estaría, si fuese un ciudadano normal, yo estaría cabreado con el presidente si es que hay apagones, sea culpa de él o no. Y eso es lo que se ha visto. ¿Cuánto le ha afectado? No lo sé. Eso habrá que preguntarse. ¿Pero usted no tiene las encuestas? Sí, tenemos encuestas. Sí ha afectado, pero la gente está, más que yéndose por otra opción, es resentida con esta opción. La gente está buscando una razón para volver a confiar en este gobierno y nosotros se la daremos. Está siendo muy sincero, presidente, lo siento, o sea, lo veo muy sincero. La gente está... ¿Esa sinceridad en estos momentos no le afecta? O sea, si es que la sinceridad afecta para mal, pues no me importa que me afecten. O sea, yo tengo que hablar a la gente y decirle las cosas como son. Y cuando tengo que resolver un problema como este, tengo que resolverlo, tengo que hacerle frente. Y el hecho de que no haya salido, pues, en el noticiero de Coavisa a explicar, pues, cada cosa, no significa que no hemos estado trabajando día y noche, 20 horas al día, sin poder dormir, pensando cómo reducimos los cortes. Pensando, chuta, pues acá los técnicos me dicen que corte pues casi que todo el día, yo no le quiero afectar así a las familias, ¿cómo le cortamos menos? ¿Cómo redireccionamos el racionamiento? Todo eso es el día a día. Y eso es lo que me puso aquí en este lugar y probablemente sea lo que me mantenga en este lugar. La gente quiere saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer y la voluntad de hacerlo. La voluntad de hacerlo. La gran mayoría de la gente sabe que no es nuestra culpa necesariamente cómo llegamos aquí, a este punto. Pero quieren ver acción. Quieren ver a esa misma persona que declaró la guerra a los narcoterroristas, que metió preso a Glass y a Muentes, esa misma persona que le habla que enfrenta los problemas. Y los estamos enfrentando. Y esto se va a resolver pronto. Ahora, algunos me echarán la culpa. Cuando se resuelva, los más odiadores dirán que es gracias al clima. Al final lo que me importa es que ya de aquí a principios de diciembre las familias ecuatorianas tengan su vida normal. Se me quedan algunas preguntas. No voy a preguntarle por otros candidatos porque eso sería solamente provocar que ellos respondan y darle más importancia, así que no voy a tocar otros candidatos. Se me quedan preguntas también relacionadas con el tamaño del Estado, se me quedan preguntas relacionadas con... El Estado tiene que ser más eficiente. El Estado, más que el tamaño, el Estado tiene que ser más eficiente. Tiene que resolver los problemas. Lo que pagamos por el servicio que recibimos no es proporcional. Es un Estado que... Pagamos demasiado caro. Sí, pero es un Estado que hay que mejorarlo en eficiencia. En eficiencia. No necesariamente generar un desempleo absurdo en corto plazo, sino volverlo más eficiente, que dé un mejor servicio, que produzca más, que sea más eficiente. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta entrevista con el presidente. Quiero comprometerlo para una segunda entrevista, ya no como presidente, sino como candidato, en enero. ¿Le parece? ¿Está bien? ¿Está bien? Lo haremos en enero. Ok, entonces espero que las respuestas del presidente
hayan dejado satisfechas algunas inquietudes o todas las inquietudes que ustedes tienen en sus hogares. No voy a sacar ninguna conclusión, ya haré mis comentarios oportunamente, pero yo reconozco algo muy valioso en el presidente de la República, que es su sinceridad para decirnos las cosas. Está abierto, noto un presidente abierto. Dicho sea de paso, es la primera vez, hoy es la primera vez que conozco al presidente de la República. Nunca antes había estado con él, nunca antes había cruzado palabra con el presidente de la República. Veo un presidente sincero y eso me agrada como ciudadano, que en las buenas y en las malas tenemos un presidente que no nos va a mentir. Y el momento que usted mienta, presidente, yo se lo voy a decir. Y creo que si ha visto mi trayectoria sabe cómo soy. No. Le agradezco mucho. Esa chapa de mentiroso ya la tienen otros. Ok. En todo caso, presidente, le agradezco mucho por esta entrevista. Esperemos póngale VIP, por favor, esperemos las puteadas en Twitter o en X y las felicitaciones a quienes crean que el presidente ha hablado con sinceridad y que yo he hecho una entrevista adecuada con las preguntas que tenían que hacerse. Gracias.